¿Cómo me repetís el nombre de usted para recordarme? Soledad, Sí, la Soledad. Mercedes y Débora. ¿Vos, Débora? ¿Vos? Mercedes. Mercedes, Débora. ¿Apellidos? Hirsch, Lanceni. ¿Hirsch? ¿Vos sos Hirsch? ¿Sos pariente o algo de Silvia? No, pero todo el mundo me pregunta. Todos siempre se pensaban que era mi tía. Ah, Pero no. Lanceni. 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 Y Torres Agüero. Torres Agüero. Torres Agüero. ¿Algo del editor? Sí, era primo tercero de mi papá. Ah, bueno, había algo. Antes de empezar a hablar de alguien tenés que preguntar los apellidos. Entonces te acordás, va a ser pariente de alguien más, digo algo. Yo cada vez que puteaba sobre alguien, digo, ay, que no sea el tío de nada. Tiene que ser el papá de tal, ¿viste? Porque a veces las elecciones de carreras así tienen Y que ver. justamente del caso de él. Sí, totalmente. Ahí, cuando quieran. Bueno, ¿ya empezamos? Sí, sí. Bueno, entonces si quiere empezar contándonos un poco de su vida, de su vida más, o si cómo empezó. Bueno, en realidad fue bastante curioso porque yo toda mi vida de secundario y todo eso, mi ambición era ser un astrofísico. Y no solamente eso, sino que leía vida de grandes científicos, trataba de hacer experimentos, bueno, aprendí logaritmos antes de tiempo, todo para el sueño de ser un astrofísico. Y entré en física. Iba a una librería que nos reuníamos por acá por la zona, donde había dos muchachos que estudiaban antropología. Eran Santiago Bilbao y Roberto Pericero, y a partir de ellos empecé a escuchar de antropología y qué sé yo. Y un día se me escuchó, en ese momento la Facultad de Ciencias Exactas estaba cerca de donde hay el Museo Etnográfico. Y me caminé hasta allá, y me encantó el ambiente. Y bueno, primero me mentí a mí mismo que iba a hacer las dos cosas al mismo tiempo, etcétera, etcétera, y después, al final, me pasé definitivamente a antropología. Cuando me recibí, ¿Qué año rondaba por ahí? el 69, espera, ¿cuándo fue el golpe de Onganía? 66. Bueno, no, un poco fue. Antes, nada, yo era bastante largo. Sí. Bueno, pues yo era ayudante de segunda cuando el golpe venía, y el centro estudiante nos pidió a los ayudantes que nos presentásemos la renuncia. Pero después de un tiempo se me hizo soportable, realmente le pedían que despides a los estudiantes, etc. Y el centro estudiante en realidad no estaba haciendo nada. O sea, supuestamente te quedabas para ayudar a la resistencia y no había resistencia. Bueno, y ahí agarré un trabajo en INTA. No sabían para qué servíamos. Tomaban porque el organismo internacional tomaban antropólogos. Entonces se ve que era una cosa que había que hacer y el ICA, etc., tomaba antropólogos. Y entonces habíamos tratado primero a Santiago Bilbao, que es muy amigo mío, y Santiago se fue al Chaco y yo me fui con él. Y así que ahí estuve trabajando en el Chaco, en la presidencia de López de Peña, y después de ahí me fui a Estados Unidos. Y en realidad empecé con la idea de ir a Inglaterra, porque mientras estaba trabajando en el Chaco, conocí a Eric Hoffman, el historiador, que vino a casa, estuvimos charlando, y me entusiasmó con ir a Inglaterra. Pero las becas para Inglaterra eran un desastre, eran muy poquititos. Esther Ermita me recomienda, ¿por qué no le preguntás a Straycon, que fue un antropólogo norteamericano que trabajó acá? Bueno, le hablé y en realidad a través de él me consiguió una beca, el lugar, y bueno, a partir de eso me fui a Estados Unidos. Creyendo que tenía una beca, como le voy a contar la historia, no tuve al final. Terminé la maestría y seguía para el doctorado. Porque había un examen que se llama el grad exam, o había en ese tiempo que te determina si vos tenés que irte porque lo das, podés seguir hasta el máster terminal o podés seguir hasta el PhD. Bueno, yo pasé porque no sabía qué era. Yo me fui a dar ese examen, pensé que era un examen de nivelación para ver cómo estaba, y no me llamaba la atención porque los otros muchachos estaban tan nerviosos. Y me acuerdo una chica me decía, pero usted es un capitán de tormenta, ¿cómo está tan nervioso?
porque yo no sabía qué era eso, qué importancia. Bueno, como no sabía, salí muy bien. Bueno, el asunto es que yo cuando volví ya como candidato a doctoral y pensaba hacer mi tesis acá. Y en realidad tenía ya previsto hacer la tesis en Tucumán porque había un centro de investigación allá y estaba yo también, Santiago Mirado, ahora en Tucumán. Y estaba dirigiendo el Centro de Investigación Social de la Universidad de Tucumán, muchacho pues, como dicen, que después se dedicó a las encuestas, Mori Araujo. Y bueno, empezaron a hacer las tratativas y prácticamente me contrató para ir para allá. También presenté un proyecto de investigación para Tucumán, etcétera, etcétera. ¿Sobre qué tema era? ¿Sobre qué tema era? Era el sistema de plantaciones. Muy mal, había guerrilleros, estaban actuando, ¿cómo se llama? Los Uturuncos, qué sé yo. Y bueno, Borja Araujo se vino a Inglaterra, había asumido en el Centro de Investigación Social un coronel, que dijo, que me enteré después, que dijo que yo debía ser un espía norteamericano, porque ¿por qué iba a Estados Unidos, a Tucumán de Estados Unidos? Solo un loco podría venir, o un espía. Voy a hacer tratativa con el rectorado, y el rectorado quiere desconocer las tratativas. Como yo guardo todo, yo tenía toda una carpeta así de la correspondencia, y digo, no, perdonen, ustedes están, bueno, discutieron, y al final me dijeron que está bien, pero que lo único que podían hacer era pagarme a mí el pasaje de regreso a Estados Unidos, pero no a mi familia. Bueno, yo me fui enojado y, digamos, se imaginan dónde lo mandé, etcétera, etcétera. El coronel era un espía de la CIA, para el rector un subversivo, etcétera. Bueno, curiosamente ese señor tenía un cargo administrativo en el Ministerio de Educación y cuando estuve en el directorio del CONICET resultó ser un empleado mío. No le hice nada. Empecé a buscar, a panfletear el currículum. Imagínense que ahora por ahí usted se encuentra con alguien que sepa que es la antropología, que haya escuchado. Y en ese tiempo los que era la respuesta más rápida. Estando acá empecé a buscar un trabajo y lo único que conseguí es un cargo en Mar del Plata, en ese momento era todavía Universidad Provincial, que estaba un amigo mío, un muchacho de Menéndez, en el egresado anterior, y me fui con Menéndez, había organizado una carrera de antropología allá, pero me interesaba mire conseguir una dedicación exclusiva. Y de hecho estuve tratando de hacerlo en Mar del Plata, me gustaba la ciudad, me gustaba el lugar, y el único problema era la vivienda, era facilísimo conseguir casas lindas durante el tiempo, era temporada, pero en la temporada tenía que dejarla. Bueno, ahí me llamó la atención porque pensé, también había una posibilidad en la Universidad del Comahue, pero bueno, pensé al final como mi mujer también estudiaba antropología y pensé que iba a ser menos solitario para ella. Tengo muchos parientes, mi familia es de Posada, mi familia materna, yo nací en Posada, que iba a ser más fácil irme allá. Y bueno, y como me mintieron un montón, me dijeron, bueno, me prometieron el oro y el moro, me fui para allá. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y me quedé, y al final empecé en la Escuela de Servicio Social y pasó un tiempo muy curioso y en realidad en ese tiempo estaban las gestiones para crear en la Universidad de Salta se está por crear la carrera de antropología. Y me llamaron ahí, fui a una reunión, etc. Incluso llegué a firmar contrato. ¿Con Salta? Con Salta, sí. Pero cuando me fui a defender la tesis, a Wisconsin, volví a defender, cuando terminé y volví, resulta que en Misiones mandaron a uno de los profesores a esperarme acá y a decirme que si me quedaba en Misiones, creaban la carrera de antropología. Y me decidí quedarme, me quedé, bueno, y ahí empezó la historia de crear antropología en Misiones. Estando en Brasil, en realidad se me ocurrió, a mí la idea, desde hace rato me venía rondando la idea de crear un posgrado. Y
Habían entrado mucho este antropólogo brasileño muy conocido, falleció hace poco, un gran amigo, ¿cómo se llama? ¿Cardoso? Roberto Cardoso, Sí. sí, porque fue que ya me invitó, cuando antes existiera el posgrado, me invitó a reuniones de los posgrados brasileños. De hecho, sea de paso, ¿ustedes saben por qué los posgrados de antropología se fueron a Brasil? Hay muchas historias. A Me ver, gustaría esto que saber. conocemos. No, acerca de una financiación. La Fundación Ford, que fue la que financió los posgrados en Brasil, intentó hacerlo en Argentina y querían empezar la ayuda en La Plata. Y fueron a La Plata, pero el señor que estaba en ese tiempo a cargo de antropología en La Plata no entendió bien. Pensó que querían pedirle plata y los estudiantes pensaron que venía una invasión norteamericana, etcétera, etcétera. Resultado, Ford. la Fundación Ford fue y financió el desarrollo del posgrado en Brasil. Y uno que encabezó eso, el desarrollo, fue Roberto Cardoso, ¿no? Y entonces él ha sido siempre un poco el patrocinador nuestro. El posgrado, la maestría salió en el 95 y el doctorado a partir del 2000-2001. Volviendo a la carrera de antropología de Misiones, que dijo que nos iba a contar ¿Cómo nos salvamos en el proceso? eso. Fue una cosa muy particular, porque la gente a veces se olvida que muchas cosas, ¿te acordás la famosa explicación histórica de la nariz de Cleopatra o no? Otra cosa. Pero a veces, cuando vos estás trabajando con pocos números, los casos pequeños, los pocos casos, explican muchas cosas. Pues ¿cómo nos salvamos? Nos salvamos porque vino el rector, interventor, un coronel en actividad, que estaba mucho más interesado en perseguir faltas que subversivos. Y no, en realidad nos defendió. Y teníamos un decano en ese tiempo que había empezado a ser jesuita, entonces tenía todos los modales y la labia jesuítica. Entonces viene, se entrevista con los decanos y dice: ¿tiene alguna de estas carreras acá, antropología, sociología? Pues tengo orden de cerrarla. Y le dice: no, claro, tenemos. Y dice: pero acá dice antropología social, es muy diferente. Y le dio una charla de qué diferencia, que están los brasileños y los paraguayos, que el tipo escribió un memorando al Ministerio de Educación fundamentando por qué había que mantener la carrera. Lo que hacemos con los libros. Tiramos, escondemos, quemamos los libros con marxismo, ¿no? Ponerle las cosas una franja que diga para lectura a los profesores y dijimos así, no vamos a quemar nada. Después vino a defendernos cuando la gendarmería, otros grupos vinieron a detener los estudiantes, los profesores, vino incluso a parar los procedimientos vestido de uniforme y con el revólver en la mano, porque decía que meterse en una dependencia de él era como si le entrara en un regimiento sin consentimiento del jefe. Y no iba a permitir que ningún organismo de seguridad interviniera o detuviera a alguien del personal sin autorización y sin conocimiento de él. Y eso paró las cosas. Y lo gracioso es cuando se fue, porque se fue a presidir la Comisión del Mundial 78, la Moni Coletti, que en ese tiempo seguía siendo decano, le dijo: mire Nicoletti, yo los ayudé, pero acá entre nosotros ustedes son todos subversivos. Esas circunstancias nos permitieron sobrevivir sin tener, no solamente sin que nos cerraran, sino sin que nos obligaran a cambiar las clases, a cambiar de tono. Enseguida seguimos dando Marx, Lenin en las clases. Incluso, a pesar de que había espía, es un plato, porque yo generalmente el primer mes de clase yo sigo dando introducción, tengo muchos alumnos. Y tres tipos más de mayor edad que nosotros separan, cuando los nombro, se paran y se cuadran. ¿Viste como se llamaba lista del ejército? ¡Paf! Y que ahí todo el mundo se recuerda que era de servicio, ya que y ya después llamaban para fulano, el comandante fulano, etc. Y había uno de ellos estaba anotado en la antropología, un gendarme que murió después en Malvinas. Una vez viene contento: profesor, anoche en un allanamiento secuestré toda la obra completa de Lenin, así que voy a poder estudiar para la materia.
Ah, muy bien. Ahora son todo chistosas estas cosas, pero en ese momento te juro no era nada chistoso, ¿no? No. Pero el resto te resulta de gracia, pero en medio de todo eso, de mi hermano estaba desaparecido, etcétera, etcétera. ¿Miguel? Mi hermano menor, que vive ahora en Rosario. Claro que es. Las cosas eran muy absurdas, mirá, todo una cosa férica. Vos ibas al cine, por ahí un día y decís, bueno, mientras estoy viendo el cine están torturando a mi hermano o ya lo mataron, porque él estuvo secuestrado en la Escuela Mecánica de la Armada. En ese momento había pocas relaciones, porque no era fácil ninguna relación entre ninguna de las carreras, entre las universidades. Cada cual estaba tratando de salvarse en ese momento, ¿no? Es difícil de tener relaciones interinstitucionales. Las relaciones las tenías por conocimiento personal, etcétera, etcétera, pero no a nivel institucional. Y en formación de usted acá en la Argentina, ¿quién recuerda como alguien que haya sido importante en su formación? Depende de qué aspecto, porque bueno, Esther Ermite, aunque no fue mucho, en realidad fuimos amigos, por un solo curso hice con ella. Curiosamente el tipo que fui más amigo fue de Bórmida, porque la extraña personalidad de Bórmida hacía que fuese amigo solamente con los contrarios. Siempre sus amigos fueron tipo de izquierda y despreciaba a los que los admiraba, a los seguidores. Cuando venía Califano, por ejemplo, dice, ahí viene mi bufón. Y los amigos eran Brasco, Bilbao, Menéndez, etc. El amigo siempre era tipo de... Y la única mujer que quiso toda la vez era de izquierda. Además, él nunca había podido concebir a la mujer más que como animalitos graciosos. Que para él la mujer era un animalito gracioso. ¿Y esta mujer de izquierda? No, ese era el animalito más serio que había conseguido. No, pero más allá de que uno era fascista, pero no era fascista, era un fascista, llegó a ser teniente Balina en Italia, ¿cómo se llama? Era un tipo inteligente. Y eso por eso las chicas no eran capaces de tirar bombacha como a Sandro, que se de las clases. Porque era, sobre todo que se pusiera muy obsesivo con la hermenéutica, era muy buen profesor. Además con ese aspecto de noble decadencia que tenía, un rubio con un mechón sobre la frente y unos ojos grises, casi transparente, flaquito, realmente tenía aspecto así del vampiro que te enamoras más o menos, por eso tenía mucho efecto para mí. Depende de cómo empezar. Yo empecé trabajando siempre en economía agraria, los primeros trabajos fueron eso. Incluso mi libro de la tesis doctoral es sobre ecología cultural, tipo el modelo de Bennett, aplicando la postcolonización de Misiones, etcétera, etcétera. Y después, bueno, después por casualidad, me vinculé a los grandes proyectos. Una antropóloga norteamericana que venía como consultora del Banco Mundial y al cual un amigo mío en Europa le había dicho, si vas a Misiones, ve a Posada, ve a los fulanos, que es amigo mío, pero si no, vas a contratar a los fulanos, andá y velo, como te decía, dejar acordar porque no ve a fulano, que Y esta chica me habló, bueno, lo invité a cenar una vez, después, y me dice, ¿tenés algo que hacer mañana? Digo, no en particular, porque no quería acompañarme al lugar de la obra, en Corrientes, en el norte de Corrientes, porque dice, porque ellos van a estar muy ocupados mintiéndome a mí. Así vos podés mirar un poco las cosas por tu cuenta alrededor. Bueno, y fui con ella, era una mina muy brava, muy brava. Vos no sabés el clima de miedo que había. Y nos dejaron nosotros solos en el auto y todo lo demás, y van así, temblando. Apenas llego de vuelta a la Posada, me voy a mi oficina y me vienen a ver de la Ciudad. Y me dicen, doctor, dice, esto es una cuestión norte-sur, usted tiene que estar con nosotros, no con ellos. Y entonces me da gracia, me estamos hablando del periodo militar, ¿no?
me vienen unas cosas antiimperialistas, que no teníamos que aliarnos a los yanquis, etc. Y me dicen porque que yo seguro me voy a trabajar. Y digo, no, yo no tengo nada, no tengo nada. Y resultado que de ahí ellos quedaron con la idea de que yo tenía en contacto especial con el Banco Mundial y empezaron a llamar a invitarme a las reuniones. Y después yo dirigí el Centro de Investigación Social de la Facultad en ese momento. Nos contrataron trabajo para estudiar el impacto de la ciudad. Hicimos varios estudios sobre la zona afectada y el último, lo que me pidieron a mí, era un diseño de un plan para desplazar a la gente y la estructura crear para eso. Bueno, yo preparé ese documento y me entrevisto, lo presento a una comisión que había venido, y bueno, les pongo todo el asunto y me dice, el doctor Don me dice, ¿y por qué no? ¿Y quién puede ser para presidir esto? Y tiene que ser una persona así, y me dice, ¿y por qué usted no? Dice, pues yo no tengo experiencia en mandar gente, no tengo experiencia administrativa, etcétera, etcétera. Me dice, me acuerdo siempre esa frase, dice, doctor, hay que hacer como decía Marx, hay que pasar de la teoría a la práctica. Y ahí empezó mi experiencia con la ciudad, y a partir de esa experiencia yo me fui haciendo experto en el tema que tiene que ser el impacto de grandes emprendimientos, el impacto antrópico sobre el medio. Y a partir de eso he trabajado, bueno, me empezaron a llamar a otros lugares, y he trabajado mucho en Brasil, en Chile, en México, en la India, en Mongolia, etcétera, siempre en temas de impacto de proyectos, de ampliación de caminos, etcétera. Y eso es el campo de la ecología humana, que es lo que trabajo yo. Y eso es lo que me ha llevado a distintos lugares, directo y indirectamente. En Sudáfrica estuve, porque estuvimos con un antropólogo sudafricano, estuvimos preparando el documento que la Unión Mundial el Comité Mundial de Represa preparó sobre los problemas estos, un buen trabajo que hice. Te quiero decir, siempre estuve relacionado con ese tema y entonces te empiezan a llamar. Una de las cosas que me trajo la antropología es un libro de fotos que vi una vez, de fotos de campesinos de decir búlgaros, mantúes, etc. Y lo que me llamó la atención es que más allá que algunos estaban desnudos, otros vestidos, las ropas, etc., las posiciones eran las mismas y la actitud era la misma. Y en mi vida he visto que la actitud de la gente en el fondo es muy similar. Y entonces todas esas cosas de que hay la diferencia cultural, que el otro, que no entendés, a mí me parece la mayor parte guitarra. Algunos han hecho su carrera hablando de la diferencia de la otra edad, etcétera, etcétera, y realmente no es tan así. No, el trabajo de campo tampoco es un rito de pasaje tan grande. Yo te digo, la mayor parte de las veces el problema es hacer callar a la gente y no hablar. Porque vos no sabés lo que a la gente le gusta, hablar y contar sobre sí mismo sus cosas. ¿Cómo piensa hoy el rol del antropólogo? ¿En dónde lo piensa? ¿Cuáles son sus límites? Cada vez escucho el rol del antropólogo como Miranda Soy me da ganas de sacar la pistola. Porque vos lo sabés, he escuchado tantas veces, y vuelvo y vuelta. Sinceramente te digo, ya no tiene sentido discutir el rol del antropólogo. Yo creo que el rol del antropólogo ya está definido. Seguir discutiendo el rol del antropólogo es una señal de debilidad y de inseguridad. No sé. Pero digo un broma, pero cada vez en la reunión de antropólogos discutir el rol del antropólogo, te juro, basta ya, por favor. ¿Cómo, desde el colegio de graduados, una de las preguntas que siempre están circulando es cómo manejarse éticamente cuando uno está en una praxis profesional? Que por lo que estamos hablando ahora es como años de praxis profesional. Y me gustaría saber cómo... Desde su experiencia, cómo fue manejándose con eso y qué opina hoy. Sí, ¿Vos sabés cómo hace el amor los porcoespines? Espines? No. Con mucho cuidado. Yo creo que una cosa importante que vos tenés que explicar desde el principio o presentar, de que vos sos un científico y vas a dar una opinión objetiva.
porque si no, aunque les interese, no te respetan en el largo plazo. Lo que quiere decir es vos que vos vas a dar tu opinión desde el punto de vista más objetivo posible y que no te pueden influir ellos, sobre todo en ciertas áreas. Las consultoras les gusta contratar gente joven porque generalmente están desesperados por tener trabajo y no pueden ocultar que están moviendo las 2 horas o qué sé yo. Entonces así les obligan a decir lo que quieren. Pero, como te voy a decir, no te respetan por eso. Entonces, primero ser muy cuidadoso al principio y si no te convence de la seguridad del trabajo, rechazarlo. Los dilemas no son blanco y negro. Claro. Normalmente las cosas son grises. Entonces muchas veces vos tenés que decidir, tenés que saber definir un campo de lucha. Y si tenés posibilidades, ¿y cuál es el mínimo que aceptás? ¿Te das cuenta? Porque vos tenés que entrar, digamos así, en una discusión con otro especialista. Tenés que saber que es difícil que saques el 100% de lo que querés. Si a vos te proponen algo que no te convence, tenés que aclarar de entrada. Lo que te diga primero, aclarar de entrada lo que vea como dilema antes de comprometerte. Y siempre hay dilemas, va a haber dilemas, cosas, te quiero decir, son campos donde hay dilemas, porque son campos discutibles, donde puede haber opiniones muy diversas. En el caso de un desplazamiento en México, donde mi hermano y la mujer calificaron de genocidio y un amigo mío norteamericano de un éxito. Entonces, pues, ¿cómo 2 opiniones tan diferentes? Bueno, porque pasan cosas así, o sea, desplazaron un montón de campesinos indígenas por una represa, etc. Y en realidad mejoró la situación económica después. Pero se perdieron costumbres, y bueno, desde el punto de vista antropológico de mi hermano, y más culturalista de mi hermano y la mujer, eso fue un etnocidio cultural. Y en cambio el otro miraba los indicadores económicos y decía, no, han progresado, están mejor. Entonces todo depende, como dice el dicho, como se mire, eso puede pasarte que interpretes 2 fenómenos similares de 2 formas muy diferentes. Y no hay, desgraciadamente acá en el colegio tendríamos que tener, como tiene la Asociación Americana y como tiene el AMA en Brasil, unos principios de ética. Un código de ética, pero todavía no tenemos acá ningún código de ética que por lo menos es importante, porque vos te respaldás, ¿viste? Como cuando te hacen los contadores o los notarios, no es que yo te cobro, es porque el colegio de notariado me obliga a esto, o los colegios de abogados, mentira, la mayor parte de esos son asaltos a la mano armada, pero está respaldado por una institución. Bueno, el hecho de que no tengamos un código de ética en el colegio hace que sobre todo la gente joven que no está defendida, no se siente respaldada. ¿Y por qué piensa que no se generó un código de ética acá, no se construyó? Por la misma razón que casi desaparece el colegio. ¿Vos por qué pensás que en estos años casi desapareció el colegio? Porque estar en el colegio es mucho trabajo, poco reconocimiento y nada de plata. O sea, la gente se mete entusiasmada y después se da cuenta de que hacerlo bien lleva mucho tiempo. Y desgraciadamente cada vez la necesidad de trabajo o de otras cosas los va haciendo abandonar. Así se dejó publicar, dejó prácticamente existir el colegio, etcétera, etcétera. Y yo creo que es mucho por eso, ¿no? ¿Sabes por qué se llama colegio? No. ¿Por qué no se llama Asociación de Antropología o Sociedad de Antropología? Porque ya existía una. La vieja Sociedad de Antropología, que publica relaciones, etc.,
Y entonces en ese momento no se quería excluir a todos los aficionados y además pues era dominado por la arqueología eso. Entonces que se eligió hacer un colegio profesional y no una asociación, una sociedad. Que llevó a exageraciones. Durante mucho tiempo nos le ofrecieron, no podía ser miembro de esta ermita porque tenía un doctorado de Estados Unidos. Entonces solo si tenías una licenciatura de antropología acá, podías ser miembro. Entonces el colegio de graduados. Y la condición era tener el grado, que repito, en ese momento era el grado máximo que podía tener la universidad. Sí, es una diferencia entre la asociación, por ejemplo, la ABA y el colegio. Claro, y eso hace que debe confusión, porque en Estados Unidos también hay asociación, en Brasil también, etcétera, y que nosotros tenemos un nombre que confunde el exterior. Eso es lo que pasa cuando vos haces cosas por coyuntura, y no estás pensando en el largo plazo, ¿no? o en el gran panorama, ¿no? ¿Cuál fue la idea de lo que motivó la fundación? La idea es que necesitábamos tener una unión y la idea de que la Sociedad Argentina de Antropología en realidad no nos representaba y no queríamos que nos mezclaran ahí con ellos. No nos representaba porque representaba primero fundamentalmente la arqueología y segundo, en ese momento sobre todo, porque la gente que estaba todavía viva, a toda la vieja tradición de los aficionados, de los tipos aficionados que les interesaba la arqueología o qué sé yo, y no era lo veíamos como una organización no muy científica. ¿Cómo ve usted la formación dentro del ser antropólogo, ¿no? Como la idea de seguir formando antropólogos, pues no todo el mundo está trabajando en la academia ni sigue formando gente, pero usted ha hecho un montón de trabajo fuera de la academia y al mismo tiempo es uno de los pilares de la formación académica argentina. Yo creo que eso es mundial, cada vez más cantidad va a haber gente que va a tener que hacer antropología fuera del mundo académico. No solamente porque hay trabajo fuera del mundo académico, sino porque no hay lugar para todo, precisamente. Entonces, yo creo que es importante, que hay que hacer adaptaciones, enseñar, formar a la gente ya, no solamente a desempeñarse en el mundo académico, sino también en el mundo profesional. Porque hay cosas que parecen minúsculas, hay cosas que me río toda esta vida. Bueno, la gente no sabe, el general no sabe hacer currículum. Hay currículum que te da ataques de risa, de gente que son de investigadores de 50. Yo he visto cosas inverosímiles en el colegio. Fue felicitado por su señora esposa. Y otro que escribe tipo el payador perseguido. El investigador perseguido fue a tal parte, y hace en tercera persona contando su aventura. Hay eventos o tipo que para agrandar las cosas, si vos fuiste 20 años profesor en un lugar, pone cada año fue profesor de otra cosa. Y tenés 20 líneas en vez y cosas así. No saben hacer currículum, mucha gente que sabe. No saben la diferencia que hay de comunicación, por ejemplo, en el mundo académico y en el mundo no académico. Y todas cosas... sutilezas no se sutilezas hay que aprender. Como a las veces cuando me preguntan cuál es su mayor defecto, soy demasiado sincera. No, me gusta la temática, me interesa. A mí me pasó una cosa muy curiosa, yo tengo mucha curiosidad por los fenómenos de la vida general. Yo cuando intenté suicidarme una vez, por una historia, yo estaba enamorado de una chica, una compañera de la facultad, y estaba por casarse, una chica judía, ya le había conseguido un ingeniero, etc. Y se la llevaron a Mar del Plata para que no la vea yo. Y yo me fui a Mar del Plata a suicidarme. O sea, me acuerdo porque hacía frío, me fui con un traje de invierno y un revólver. Y fui allá, al final conseguí comunicarme con ella, nos encontramos, y le dije, le propuse que huyera conmigo, y me dijo que no se animaba, y entonces dijo que pues, suicidémonos. Entonces dijo, no te molestes, vos me suicido, yo solo, lo que sea. Y me fui, como estaba para suicidarme, ya estaba en tiempo de descuento, me fui a la playa, y me puse a mirar una olla de líquido, ¿viste? Que es el mar, entre las piedras, y vi todos los bichitos, y dije, qué interesante es esto.
que decía, bueno, voy a vivir un tiempo más para ver, estudiar estas cosas. Y bueno, de ese paso fui llegando al estudio de los seres humanos, de alguna manera. Eligió la vida y eligió la vida en todos los sentidos. Claro, ahí sigue pareciendo un fenómeno muy interesante y que es importante conocer y apreciar, ¿no? Y no me quejo he tenido suerte en el sentido de en mi profesión como antropólogo, y no me arrepiento de haber sido antropólogo. Me arrepiento de no haber seguido siendo físico también, de haber podido hacer las dos cosas. No creo que hubiera podido, pero no estoy para nada descontento de haber elegido ser antropólogo. Realmente sigo pensando que es una de las profesiones más importantes. Y así como pienso que la física es la reina de la ciencia, la antropología es la reina de la ciencia de lo vivo, no solamente de lo humano. Levi-Strauss también es bastante malo, lo que le hizo a Needham, que fue su primer discípulo inglés, que además adoraba, le dijo que no sabía nada, que no entendía nada. El pobre tipo estaba luchando en Inglaterra porque era prácticamente el único asumido como estructuralista. El maestro, en vez de decir, bueno, seguí adelante, que no entendés nada.